Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos dándole continuidad a un ciclo dedicado al Elohim Hércules. Un ciclo que comenzó hace ya algo así como 2 meses, en enero de este año. Estuvimos compartiendo las enseñanzas del Elohim Hércules que encontramos en el libro Poder y Protección. Y a partir de la tarde de hoy vamos a compartir las enseñanzas, la información que Rubén Cedeño nos comunica en el libro Hércules, y vamos a acompañarla, también enriquecerla con otro texto que utilizaremos como material de apoyo, que es Astrología Metafísica. Hércules fue el más grande héroe de la antigüedad clásica, el salvador de la humanidad, el Cristo de los antiguos griegos. La memoria de su existencia, de su vida, de su servicio a la humanidad ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, a través del mito, a través de la leyenda. Autores clásicos como Homero, Eurípides, Virgilio se han ocupado de la vida, de la leyenda de Hércules. Ha dado origen a grandes obras, a óperas, pinturas, esculturas e incluso durante el siglo XX a filmes, a películas de Hollywood y de tantos otros países. Nos vamos a ocupar a partir de la tarde de hoy especialmente de sus trabajos, de los trabajos de Hércules, y vamos a ver por qué. Hércules fue conocido como el Salvador de la humanidad por haber realizado 12 trabajos para doblegar su personalidad y conquistar la ascensión. Todo lo que el estudiante espiritual debe hacer tiene una relación con los 12 trabajos de Hércules. Hércules a lo largo de su vida realiza muchas obras, proezas, pero especialmente en sus 12 trabajos, Hércules, de una manera simbólica y a veces no tan simbólica, representa lo que todo estudiante debe realizar a lo largo de la vivencia interna, a lo largo del sendero espiritual, desde las primeras etapas, cuando se inicia como un buscador, hasta la cuarta iniciación, representada en la vida del Maestro Jesús por la crucifixión. Hércules realiza cada uno de estos 12 trabajos en uno de los 12 signos del zodíaco, y allí nos muestra las cualidades que cada uno de nosotros debemos desenvolver, las tendencias de la naturaleza humana que debemos superar para eventualmente lograr la plena manifestación de nuestro ser interno, de la conciencia crística, en cada una de las condiciones en las que podamos encontrarnos. Hércules fue o es un estudiante espiritual modelo. No hay muchos estudiantes espirituales modelos. Vamos a recordar un poco qué es, en las palabras de Rubén Cedeño que encontramos en el libro Hércules. Un estudiante espiritual modelo es un ser que marca la forma de ser o la conducta de un estudiante espiritual perfecto, los pasos que todo educando espiritual en el mundo debe seguir, porque su vida en su totalidad es una vivencia discipular ejemplar, que no deja sin tocar ninguna de las fases de la vida de un estudiante espiritual común. O sea, la vida
de un estudiante espiritual modelo no es que sea parte de esa vida un ejemplo a seguir, porque en realidad tal vez la vida de todos los santos, de todos los maestros de sabiduría, tienen algo que comunicarnos o podemos tomarlas de un ejemplo, pero son ejemplos tal vez de una o de diversas cualidades que todos tenemos que desenvolver, de cómo resolver determinadas circunstancias en el transitar de nuestra vivencia interna. Pero en el caso de los estudiantes espirituales modelos, toda su vida es un ejemplo, de principio a fin, de lo que un estudiante debe realizar, de las circunstancias con las que se puede encontrar, de las cualidades a desenvolver, las dificultades a superar a lo largo de toda la vivencia interna. Y así encontramos tres grandes estudiantes espirituales modelos. El más conocido para nosotros, que hemos nacido en Occidente, dentro de una tradición cristiana sobre todo, es el Maestro Jesús, que como ustedes saben, en su vida, especialmente en 5 momentos culminantes de su encarnación, tipifica, ¿qué cosa? ¿Tenemos micrófonos? ¿Puede alguien contestar con micrófono para que los oigan? Sí. Tipifican las 5 iniciaciones mayores. Muy bien, tipifica las 5 iniciaciones mayores. La primera iniciación mayor está representada por ¿qué evento en la vida de Jesús? El nacimiento, muy bien. El bautismo tipifica entonces la segunda iniciación. La tercera iniciación, la transfiguración. La cuarta, la crucifixión. Y la quinta, muy bien, la ascensión, cuando el ser humano se libera de la rueda de reencarnaciones, de la rueda de la vida, sale ¿de qué reino? Del reino humano, que numéricamente ¿qué reino es? El cuarto reino, e ingresa en ¿qué? En el quinto reino, obviamente, no va a pasar del cuarto al sexto. Muy bien, luego tenemos también otro maestro bastante conocido, no tanto como Jesús en Occidente, pero sí muy conocido y el más popular, podemos decir, en todo el Oriente, que es el señor Gautama. La historia del señor Gautama en realidad comienza después de la de Hércules, incluso después de la de Jesús, porque en su encarnación final el señor Gautama alcanza la completa iluminación o el budado, que se corresponde con ¿qué iniciación? Con la octava iniciación. Muy bien, pero a lo largo de su vida, él entonces muestra también, tipifica en ciertos eventos especialmente, los pasos a seguir para alcanzar la completa iluminación. ¿Qué son? Primero, compadecerse del sufrimiento ajeno. Cuando el señor Gautama sale por primera vez del palacio de Kapilavastu y se encuentra, tiene los 4 signos, los 4 encuentros. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 4 encuentros del señor Gautama? Pero responda otro, ya Jorge respondió. Esos 4 encuentros, ¿qué es lo que ve el Buda? Sí, el señor Gautama se encuentra con una persona, con un anciano, con un enfermo, con esta persona que es desencarnada. Con un desencarnado y con un renunciante. Y con un renunciante. Muy bien. Y ahí decide él entonces renunciar. Para llegar a la iluminación hay entonces también que renunciar, simbolizada por el señor Gautama cuando deja el palacio de Kapilavastu, los honores y responsabilidades que le esperaban no solamente como jefe de Estado, sino como padre de familia, para ir tras la iluminación. Hay que entrar en meditación, atravesar las 7 esferas, eventualmente alcanzar el nirvana, y una vez alcanzado el nirvana o la plena iluminación, ¿qué hay que hacer? Volver a renunciar al nirvana para venir nuevamente al plano físico y hacer ¿qué?
compartir la enseñanza con la humanidad, para que también se pueda iluminar. Bien, eso es poner en movimiento la rueda de la enseñanza, comunicar el vacío y finalmente alcanzar la extinción final. El tercer estudiante espiritual modelo es el Elohim Hércules, el señor Hércules, que si vamos desde el punto de vista cronológico es en realidad el primero, porque Hércules se encarnó miles y miles de años atrás. Se desconoce históricamente la fecha exacta de su encarnación, pero precede bien mucho al señor Gautama. Si fuéramos cronológicamente tendríamos primero a Hércules, luego a Gautama y por último al Maestro Jesús, exactamente. Hércules es un ser que realmente existió, vivió, y su vida, el recuerdo de su existencia, de sus trabajos, su servicio a la humanidad, perduró hasta el presente a través del mito y de la leyenda. ¿Cuánto del mito es literalmente histórico y cuánto es simbólico? Hoy en día lo desconocemos. Pero especialmente a través de esos 12 trabajos y en realidad la mayor parte de las circunstancias de su vida, según ha llegado hasta nosotros a través de la leyenda o del mito, tiene un simbolismo interno o espiritual importantísimo, que nos habla de lo que es nuestro transitar por la vivencia interna o el sendero espiritual, desde las primeras etapas, cuando comenzamos como buscadores. Ya vamos a hablar brevemente de esas etapas, hasta que alcanzamos eventualmente las iniciaciones. No llega hasta la... Bueno, en realidad sí llega hasta la ascensión, porque la vida de Hércules termina en su ascensión o la apoteosis de Hércules. Bien. Vamos entonces a recordar las etapas de la vivencia espiritual, porque muchas de ellas, la mayoría, están tipificadas o representadas a lo largo de la vida de Hércules, especialmente de los trabajos. Hemos estudiado, cuando estábamos desarrollando el ciclo esotérico, específicamente la cátedra de esoterismo de la metafísica, el tomo 3 de esoterismo, hablamos de las etapas de la participación espiritual. Participación espiritual o participación interna es sinónimo de ¿qué? ¿De estudiante espiritual? No, participación, no dije participante. Participación espiritual es sinónimo de ¿qué? De la vivencia. ¿No se los oye? ¿Tienen miedo de hablar? Hablen, abran la boca. Yo no estoy gritando, estoy hablando para que se me oiga, incluso sin micrófono. Hablen. Participación interna es sinónimo de ¿qué? Vivencia interna. De vivencia interna o, tradicionalmente, de sendero espiritual. Muy bien. Las 7 etapas de la participación espiritual, lo van a encontrar esto en el tomo 3 de Esoterismo de la Metafísica. Son, primero, buscador espiritual. Segundo, simpatizante espiritual. Tercero, El participante espiritual formal. cuarto, Comprobador, experimentador, probacionista. quinto, Participante espiritual dedicado o discípulo. Sexto, iniciado. Y séptimo, un adepto. Un adepto que sería un maestro de sabiduría o un maestro ascendido. Un ser que ha adquirido o alcanzado ya ¿qué iniciación? La quinta iniciación. Yo no me voy a detener porque no es el objetivo de la actividad. O sea, se presupone en realidad que el estudiante ya ha tomado este curso. Y si no, actualmente, ¿quién está dando el curso de esoterismo de la metafísica? Liliana Tancredi lo está dando los sábados. Quien no lo ha... los domingos, perdón. Lo está dictando, comunicando los días domingos. ¿A qué hora? 7 p.m. A las 7 p.m. de la República Argentina. El que no haya tomado el curso
de esoterismo de la metafísica, aproveche la oportunidad. Vamos a tratar de que cuando termine Liliana Tancredi con este curso, haya alguien, otro facilitador, que le dé inicio para que siempre los estudiantes tengan la posibilidad de tomarlo al curso, ¿sí? Estas etapas, ¿qué son? Son diferentes estados de conciencia a través de los cuales la corriente de vida va pasando a medida que evoluciona, siempre hacia adelante, siempre hacia arriba. ¿Vamos? Ok. Y desde la búsqueda, a ver si recuerdan un poco, ¿cuáles son las características del buscador? ¿Quién es el buscador? Que estudia un poquito de otra cosa. Es el que va probando en una escuela, después prueba en otra. Ahora, primero que nada, antes de probar, ¿qué es lo que lo impulsa a buscar? ¿Eh? Está buscando respuestas. ¿Respuestas a qué? Algo existencial. ¿Alguien puede? Bien, ¿podés dar una respuesta? Sí, ok. completa? Está buscando respuestas a algunas preguntas existenciales que se empieza a hacer. Como por Tiene ejemplo. medianamente en la vida algo resuelta, entonces ya tiene un poquito más de tiempo para pensar en para qué estoy vivo, qué necesito hacer, cómo puedo resolver los problemas. Al principio, el de uno mismo, el buscador generalmente está buscando solucionar los problemas de uno mismo. Pueden ser buscar la solución a situaciones propias, Y busca a ver qué enseñanza, quién puede darme algunas respuestas. a preguntas como ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Y en esa búsqueda, ¿por qué se le llama el buscador? Porque prueba un poquito de todo, ¿sí? Y generalmente, ¿cuál es la idea que tiene en mente el buscador al respecto de las escuelas, grupos espirituales, La idea movimientos? que tiene es que todo es lo mismo. Todo es lo mismo y todos los caminos conducen a Roma. Y es idílico, por eso se ofende tanto cuando ve algo que no le gusta. También. Bien, vamos a ver, avancemos un poco. Existen escuelas y grupos espirituales que brindan la oportunidad de vivenciar el discipulado espiritual de acuerdo con aquello que los estudiantes espirituales modelo señalan con sus vidas. Y la metafísica es una de esas escuelas. Ahora, no quiere decir que usted, porque llegó un día a una actividad de metafísica, usted ya está en la vivencia interna. A lo mejor lleva años participando de un grupo y en realidad, pero sí puede probablemente estar en alguna de estas etapas, por lo menos en la etapa de la búsqueda o del buscador. La metafísica, generalmente, la primera etapa de la vivencia interna, cuando la gente llega a una actividad de metafísica, pasa por lo que poéticamente Rubén Cedeño ha llamado la luna de miel, una luna de miel con la enseñanza. Un periodo en el cual todo nos parece hermoso, bonito, idílico. Estamos felices de haber encontrado una instrucción, una enseñanza que nos llena. Un grupo donde hay otras personas que piensan como nosotros, que tienen, al menos aparentemente, los mismos intereses. Un maestro sabio que nos imparte la instrucción. Y durante esa luna de miel, uno que siente, que piensa, qué bueno es mi facilitador. Qué dulce, qué amorosa que es Liliana Tancredi. ¿Cuánto sabe Marilufo Cesato? Vamos. Lo mismo de los compañeros. Qué buenos son mis compañeros. Qué gente noble. Esa gente como que ya no tiene karma. Muy bien, todas esas son características de ese periodo. Pero, si usted quiere un poquito más adelante, la posibilidad existe.
Después de la luna de miel comienzan a aparecer trabajos, pruebas que el estudiante acepta voluntariamente. Primero que nada les quiero decir, usted se puede quedar en un primer nivel de la metafísica, si así lo desea, que es donde se aprende a resolver las situaciones de la vida diaria. Cuando usted ingresa, si sigue un orden en sus estudios, comienza con pilares de la metafísica, 7 rayos, luego con metafísica avanzada y principios metafísicos, y de esa manera usted tiene una buena base de la instrucción y se puede quedar, si lo desea, en esa primera etapa, profundizando con los libros de Met Fox, con los textos de Metafísica Fácil, de Socorro Inmediato, etc., o de los libros de Connie Méndez, en una enseñanza positivista, digamos. Pero si usted quiere un poquito más, saber y tal vez adentrarse en la vivencia interna, puede también tomar los cursos del ciclo esotérico, del ciclo esoterismo de la metafísica. ¿Y allí qué va a aprender? Liliana, vos que estás dando eso, trabajando en este momento el ciclo esotérico, ¿qué puede aprender la gente allí? Además de las etapas de la vivencia interna. Primero vamos a lo intelectual. Sí. En el ciclo 1 o en el nivel de antropogénesis, el origen y la existencia del ser, de las cosas. Bien. En el nivel 2, que es el que estamos dando, cosmogénesis. Sí. Con esas matemáticas cósmicas y los esquemas de evolución. La creación del universo, la constitución del ser humano. Y después en el tercer nivel, la participación, los grupos, el servicio. Pero es interesante, me parece, Sí. por lo menos a veces se me da por decirlo, que uno llega a esto porque hay cosas que se está preguntando que no tienen respuesta. Y aunque haya hecho a lo mejor otros niveles o metafísica avanzada o lo que sea, cuando uno ve, y tomo lo que vos dijiste el miércoles pasado, los esquemas de evolución, la vida de uno, la de todos los días, se vuelve una panacea. ¿Por qué? Porque es tan magnánimo entender todo eso que tu razón de ser tiene que cambiar. Cambia la visión que uno Totalmente. tiene de la vida. Luego se continúa o se puede continuar con los cursos sobre las iniciaciones. Exacto. La cátedra de primera iniciación, segunda iniciación, tercera iniciación. Y así enterarse de qué es lo que hay que hacer para progresar conscientemente. Ahora, por supuesto, como bien lo aclaró Liliana, todo esto puede quedar en el marco meramente teórico. Si el estudiante, si el participante no hace el esfuerzo de vivir de acuerdo o coherentemente con lo que está estudiando. ¿Vamos? Ok. Es allí cuando eso que está estudiando en el ciclo de esoterismo de la metafísica lo comienza a poner en práctica, a tratar de vivenciar, que puede salir de pasar de la etapa de la luna de miel a una etapa diferente, digamos. Después de la luna de miel comienzan a aparecer trabajos, pruebas que el estudiante acepta voluntariamente. También puede negarse a vivenciarlos, aunque con esto perdería la oportunidad de acercarse a un contacto más próximo con su Cristo interno. Acepta el señalamiento de defectos y fallas con el afán de corregirlos. O sea, ya ahí tiene que trabajar internamente la humildad en caso de que sea necesario, porque ya el facilitador de pronto deja de ser el facilitador amoroso y dulce que él creía tener, para ser también el facilitador que señala errores, que exige. Bien. Perfeccionándose así en aras de la obtención de una identificación más cercana con su Cristo interior. Pregunto, ¿cuáles pueden ser esos trabajos o pruebas que se le presentan y que el estudiante puede o no aceptarlos voluntariamente? Pónganme ejemplos. ¿Ale? Participando del grupo Sí. puede ser algo básico como acomodar sillas,
barrer el salón. Muy Porque bien. a veces la gente también tiene un poquito de ilusión y cree que tiene que hacer otra cosa. Pero uno empieza muchas veces por eso básico. Sí, o la posibilidad de acercarse o hacer méritos. O de asumir trabajo, no hacer al principio irse vamos al África. Uno a veces tiene la idea, me voy a ir al África de misionero. Y se pasa toda la encarnación pensando que va a ser misionero al África y nunca hace nada. En la ciudad, en el barrio donde vive, no le sirve un plato de comida, un vaso de agua, ni en su casa no le sirve un vaso de agua a nadie. Vamos, entonces hay que empezar prestando servicio en el grupo donde uno estudia, del que participa, dentro del propio ámbito, no diría solo del grupo, el ámbito familiar, de amistades, el ámbito social en el que uno se mueve. Entonces la oportunidad de participar en las comisiones es un trabajo. Hay gente que el primer día que llegó a una actividad vio que había algo que hacer, como acomodar sillas, y ni siquiera preguntó qué había que hacer, se puso a acomodar sillas. O bien preguntó y alguien le dije, mira, si querés dar una mano, acomodando sillas, hay que poner la música, hay que acomodar las luces, hoy en día hay que hacer tantas cosas. Y también hay otras personas que durante años no hacen más que calentar la silla. Porque no están dispuestas tal vez a hacer un esfuerzo, a prestar un servicio mayor, a hacer algo que les implique un esfuerzo personal, un sacrificio personal. Bien, ¿qué otros trabajos pueden ser o qué otras pruebas pueden presentarse? Puede ser lo que a veces uno ve que sugiere y comenta que alguno de los objetivos dentro de la metafísica es que se pongan a dar la enseñanza, facilitar la enseñanza espiritual. Puede ser un trabajo, también puede ser la oportunidad de comunicar la enseñanza. Sí. No estoy listo, no puedo, y tienen sus temores. Bueno, recordemos que el estudiante tiene que aceptar voluntariamente la oportunidad, el trabajo, la labor. No puede ser algo obligado. Ahora, también son pruebas, acá dice, pueden aparecer trabajos o pruebas también. Pruebas, por ejemplo, en el convivir dentro del grupo, dentro de las comisiones, sobre todo en seminarios, en congresos que duran días, una semana, en viajes. Díganme cuando nos vamos de viaje y estamos 20 días conviviendo. Ahí hay pruebas. ¿Sí? Por ejemplo, prueba de tolerancia. Por ejemplo, estás en una comisión y el cabeza de la comisión tiene un carácter relativamente alto. Y no era dulce y amoroso como imaginaba durante la luna de miel. Y puede surgir la idea de, ¿y este es metafísico? Este no es metafísico, con ese carácter podrido que tiene. Y la inclinación al chisme, entonces, que puede producir divisiones, separaciones en los grupos. Todos esos pueden ser pruebas. Y entonces, ¿en qué nos están probando o en qué nos estamos probando a nosotros mismos, en definitiva? A ver si verdaderamente queremos la enseñanza. ¿En qué? Si vamos a perseverar. Si vamos a perseverar en qué. Si ponemos de antemano primero la enseñanza y no nuestra personalidad, no nuestras tendencias, no nuestros sentimientos como persona egoísta. Sí, lo que están diciendo no está mal, pero hay algo todavía que es más sencillo que eso. Cuando nos reunimos en el grupo, ¿qué estamos compartiendo? La enseñanza. La enseñanza. ¿En qué nos estamos poniendo a prueba? Si vivenciamos. Exactamente, si estamos vivenciando, ¿no? La enseñanza, lo que estamos aprendiendo. Si estamos viviendo, poniendo en práctica, ¿qué cosa? Los principios universales. Por ejemplo, el principio de mentalismo. ¿Qué sería poner en práctica el principio de mentalismo?
pensar positivo. Pensar en positivo, tener una actitud positiva. Si usted tiene una actitud positiva, entonces, ¿qué cosas no debería hacer? Criticar, por ejemplo, estar buscándole los defectos a los demás o poniendo la atención en ellos. Porque ¿qué estamos haciendo? Los estamos atrayendo a nosotros, estamos llenando nuestra mente con esas negatividades y además las estamos magnificando en la otra persona. No estamos poniendo en práctica el principio de mentalismo. No estamos poniendo en práctica el sostenimiento de ¿qué? Del concepto inmaculado, exactamente. También nos estamos poniendo a prueba a ver si estamos viviendo de acuerdo a los requisitos de la vivencia interna. ¿Cuáles son los primeros requisitos de la vivencia interna del sendero? El discernimiento, muy bien, ¿qué más? La ausencia de deseos egoístas. ¿Cuáles son las motivaciones que nos impelen a actuar si estamos dentro de un grupo para figurar? Para hacernos famosos, ¿sí? Para controlar a los demás. ¿Cuáles son los objetivos que nos mueven? Y, por ejemplo, ¿en qué nos podemos dar cuenta de que nuestros objetivos o nuestras motivaciones no son tan santas como pensábamos? Cuando hay egoísmo. Pero pónganme un ejemplo. Cuando se espera la gratitud, cuando se espera el reconocimiento. Cuando estamos esperando reconocimiento, ¿de qué? Pónganme un ejemplo. Participar en una comisión y que no te den las gracias, puede ser. Que no te agradezcan lo labor o lo que hayas hecho en colaboración, esperando alguna devolución, sea la gratitud o lo que fuera. O que estés esperando una devolución y esa devolución no la reciba. ¿Y por qué siempre ponen a los demás a hacer el servicio y no me ponen a mí? Y a mí no me ponen nunca. Y te empezás a enojar, te empezás a ofender. O al revés. O al revés, estás haciendo los servicios o te toca dar una actividad en un seminario. ¡Oh! Y ya te crees, ya te cambió el perfil de Facebook. Y ya te sentís, ¿sí? El capo del grupo, el que más sabe. Bien. Avanzamos entonces. Vamos a la vida de Hércules. Bien. Todo esto es, digamos, lo que precede a los trabajos de Hércules. Hoy vamos a ocuparnos sobre todo a esa etapa en la vida de Hércules que precede a los trabajos, que son la antesala y que es importante conocerlos, comprenderlos, porque también tienen un mensaje simbólico. Hércules, primero que nada, es hijo de un padre divino y una madre humana. ¿Su padre quién es? Es Zeus. Y su madre es Alcmena. Zeus es, dentro del panteón griego, ¿quién? El dios del Olimpo. Muy bien, el dios de la luz, del trueno, que vive en el Olimpo, el más poderoso de todos los seres de luz. Y Alcmena, la madre de Hércules, era nieta de Perseo, nieta de un héroe, de otro héroe. Pero es una mujer casada. ¿Sí? Ella es esposa de Anfitrión. Un buen anfitrión, su marido. El marido se había ido a la guerra. Hércules ya le tenía echado el ojo. Perdón, Zeus le tenía echado el ojo. Era bellísima Alcmena. Y decide entonces aparecerse con la imagen de su marido, hacerse pasar por anfitrión, y pasa una noche larguísima, larguísima, que él mismo prolonga con sus poderes, una noche de amor con Alcmena, de la cual va entonces a salir fecundada Alcmena de el niño Hércules. Bien. El marido de Alcmena llega inmediatamente después de que Zeus ha partido. Y ya sospecha de que algo raro pasó. Y su mujer también. Dice, pero si te acabas de ir. ¿Cómo que me acabo de ir? Si hace meses que no nos vemos. Bueno.
De todas maneras, vamos a ver que Anfitrión, el marido humano de Alcmena, cuando regresa, va a tener relaciones también con su mujer y va a procrear casi al mismo tiempo que Zeus va a fecundar a su mujer de un niño humano, que va a ser el hermano gemelo de Hércules. Pero detengámonos aquí. Entonces, Zeus es el padre divino y Alcmena es la madre humana. ¿Qué representa Alcmena? La parte terrena, mientras que Zeus representa la parte divina. Alcmena representa la materia. Zeus representa el espíritu. Alcmena, la personalidad, la parte terrenal o material, y Zeus, la presencia, yo soy, el espíritu, nuestra parte divina. Conocemos nosotros en otras tradiciones, ya sea espirituales, religiosas, seres, grandes maestros o avatares, que al igual que Hércules, han tenido un padre divino y una madre humana. Díganme. Jesús, por ejemplo, que es hijo de María y del Espíritu Santo. Otro, díganme otro. El señor Gautama, que según la leyenda, la tradición, no nace de una relación de la madre de Mahamaya con su marido Suddhodana, sino que, ¿se acuerdan la historia? Vino un elefantito y depositó la semilla en el vientre de Mahamaya. Bien, el elefante tiene todo un simbolismo en India, es Ganesh, el ser de luz que representa el poder de la sabiduría, hijo del señor Shiva. Muy bien, otro. El señor Krishna. Muy bien, Krishna. Krishna es una encarnación ¿de quién? Del señor Vishnu, que igualmente nace sin ser concebido, fecundado físicamente, sin que medie una relación sexual. Y hay otros, por ejemplo, en la Biblia encontramos varios personajes que nacen más o menos en condiciones similares, sin que medie, al menos supuestamente, una relación. Juan el Bautista, perfecto, sí. Recuerden que la mamá es Santa Isabel, queda embarazada cuando su marido está prestando servicio en el templo. Así que ahí... ¿Qué? Otro. Se les olvidó. No, Isaac, muy bien. Isaac está en la misma condición, exactamente. Abraham y Sara estaban muy viejitos ya. E igualmente Sara queda embarazada. Y también la Madre María. La Madre María también es fecundada por su madre Santa Ana sin que medien relaciones. Ya era también muy anciana Santa Ana. Perfecto. Entonces, pero no solamente ellos, todos nosotros de alguna manera somos el producto de la unión entre el espíritu y la materia. Entre la presencia yo soy y una personalidad. Tenemos una parte divina y una parte humana. Somos, de alguna manera, semidioses. Porque somos mitad humanos en cuanto a nuestra personalidad y mitad divinos en cuanto a la presencia yo soy. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, seguimos. Les decía que Hércules tuvo un hermano gemelo, o mejor dicho, un medio hermano gemelo. Qué cosa tan extraña, ¿no? Porque compartían la madre, pero no el padre. La madre de ambos era Alcmena, pero mientras el padre de Hércules era, ¿quién? Zeus, el padre de su hermano era Anfitrión, el marido de Alcmena. Bien, vamos a ver. El hermano de Hércules se llamaba Ificles. Era completamente humano. Hércules era un hijo divino o un semidivino. Ificles representa el cuerpo, representa la personalidad, mientras Hércules viene a ser el alma. Ificles es el yo inferior, Hércules es el yo superior. Y acá ya vemos un poco el carácter de Hércules. Dice la leyenda,
o el mito en algunas de las versiones, porque les quiero decir, hay muchas versiones y difieren en detalles unas de otras. En una de las versiones, Hércules en la cuna misma mata a su hermano Ificles. ¿Qué quiere decir esto? Que mata la dualidad en él. ¿Qué dualidad es esa? La dualidad de vivir, no, si vos vivís para, el que vive solamente para la personalidad, se considera personal, considera y cree ser un cuerpo y vive para satisfacer los deseos y las necesidades de ese cuerpo, no tiene ninguna dualidad. Pero solo encontraríamos seres humanos en un estado muy primitivo, viviendo en ese estado de conciencia. El que diga, yo soy un cuerpo, materia, quiero algo, lo tomo, lo robo, no me importa. Si se lo tengo que arrebatar o si me lo van a dar. Bien, allí no hay dualidad. Ahora, a medida que la conciencia se va desarrollando, hay algo interno dentro de nosotros que nos dice que no todo eso que queremos o deseamos es siempre bueno. Es la vocecita que nos habla de lo que deberíamos hacer, que no siempre coincide con lo que queremos hacer. Y allí surge una dualidad entre cuerpo y alma. El ser humano empieza a distinguir, aunque sea, no sé si la palabra es inconscientemente o intuitivamente, una dualidad interna entre el deseo y el deber. ¿Vamos? Y ahí ya hay una dualidad de cuerpo y alma, personalidad y Cristo interno. Y generalmente el individuo se siente cuerpo y alma o un cuerpo que tiene alma. Algo adentro metido que a veces habla. Hércules se reconoce a sí mismo no como un cuerpo con alma, sino como un alma encarnada en un cuerpo. Y acaba con la dualidad. Él sabe que él es el alma, que él es el Cristo interno y que la personalidad o el cuerpo debe ser controlado, debe ser sometido a la voluntad o subordinado a la voluntad del alma. Eso es matar a Ificles. ¿Se entiende? Sí. Y de allí en adelante, ese conocimiento de que él es un Cristo interno encarnado en una personalidad, tiene que iluminar todos los aspectos y acciones de su vida. Ubíquense ustedes mismos en esa posición. Reconocernos como Cristos internos. Nosotros somos el ser interno. No tenemos un ser interno que nos tragamos o que está metido dentro de nosotros. Nosotros somos ese ser interno, encarnado en una personalidad. Y la personalidad debe ser subordinada en todos los aspectos a la voluntad del ser interno. ¿Vamos? Bien. Era el Cristo. ¿Quién era? Era la esposa de Zeus. Muy bien, la esposa de Zeus. Era el Cristo interno, porque representa el Cristo interno. Le mandó al niño Hércules las dos serpientes de la materia y la ilusión, cuando el niño estaba aún en la cuna, con su hermanito Ificles. Desde que uno está recién nacido espiritualmente, debe matar en sí mismo a las serpientes de la materia y de la ilusión, para dejar viva solamente a la serpiente de la sabiduría. Al ver las serpientes, Hércules no se atemorizó en lo más mínimo, una característica de Hércules y de los seres del rayo azul, la completa ausencia de temor. Al ver las serpientes, ¿qué hizo? Las tomó con sus manos del cuello y apretándolas fuertemente, las asfixió y la mató. Mientras su hermano Ificles lloraba aterrorizado, llamando la atención
de sus padres. ¿Por qué? Porque Fircles representa la personalidad y la personalidad vive en eso, atemorizada por todo, porque sabe en lo profundo que ella tiene principio y que tiene final. Y que se tiene que cuidar porque ese final puede llegar en cualquier momento. Bien, las dos serpientes de la materia y la serpiente de la ilusión son las que mata Hércules. La serpiente de la materia es la ignorancia de creer que somos un cuerpo físico, que el mundo material es real, que es la única realidad y que va a durar para siempre. Vivir identificado con la materia y creer que la materia es lo real, lo verdadero. Y la serpiente de la ilusión es la ignorancia que corresponde con el primer eslabón de la cadena de originación dependiente. Es la ignorancia de los principios universales, la ignorancia de la impermanencia de todo el mundo fenoménico, la ignorancia de creer que somos un yo separado del resto de la vida y del ser universal. Esas dos serpientes de la materia y de la ilusión han sido representadas a lo largo de la historia prácticamente en todas las distintas tradiciones. La encontramos en el mito de Hércules al inicio de su vida y la vamos a encontrar posteriormente en dos de sus trabajos, a esas serpientes. Pero él ya en su nacimiento, en su cuna, las mata. Esta estatua, ¿alguien recuerda dónde está? Hércules niño matando a la serpiente. La hemos visto en Roma, en los museos capitolinos de Roma. Bien. ¿Dónde más encontramos una serpiente? Por ejemplo, una serpiente que es pisada por la Madre María, muy bien. También la encontramos en el Apocalipsis. La Madre Divina o la Madre María pisando la serpiente, que es la serpiente de la ilusión o la serpiente de la materia. Y la encontramos también en dos de los trabajos de Hércules, pero principalmente en el 9º trabajo de Hércules, el octavo. El octavo trabajo de Hércules, que es Hércules en Escorpio, cuando mata la hidra de Lerna, que es una forma de serpiente. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan de alguna otra serpiente? Hay una famosísima, sí. En el Génesis. En el Génesis de la Biblia, ¿qué serpiente es? Representa al demonio. ¿Y qué hace? Eso, la serpiente que tienta ¿a quién? Gente, hablen completo. La serpiente que tienta a Eva, ¿y la tienta con qué? Fruto del bien. Con el fruto no. La ciencia del bien y del mal. Con el conocimiento o la ciencia del bien y del mal. Muy bien. Y también lo vemos en la forma, por ejemplo, de un dragón, ¿dónde? A esa serpiente, la serpiente de la materia y de la ilusión. Lo encontramos a San Jorge matando al dragón, que representa el dragón de la ilusión, de la materia. También al arcángel Miguel, porque eso viene de una imagen descrita por San Juan en el Apocalipsis. Bien. Y tenemos una tercera serpiente, que es la serpiente de la sabiduría, que solo aparece cuando las otras dos serpientes han sido aniquiladas. Esa serpiente de la sabiduría la hallamos ¿dónde? En Gautama, muy bien, la encontramos en Sella, la serpiente que se traga la cola, símbolo del infinito. La encontramos también en las representaciones del señor Vishnu, que simbolizan las sabidurías divinas. También en la serpiente que protegió al señor Gautama. ¿Cómo se llamaba esa serpiente? ¿Por qué tienen? Parece que tuvieran miedo de hablar. Dicen, Mucalinda, no se escuchan ni ellos. Abran la boca y grítenlo.
Mucalinda. Mucalinda, muy bien. Mucalinda, u otro nombre de Mucalinda, ¿cuál es? Mucalinda era el rey de quién? De los nagas. El rey de los nagas. O, por lo tanto... Nagarjuna no. No, Nagarjuna no. Nagarraya. Nagarraya o el rey de los nagas, el rey de las serpientes de la sabiduría. Y también es representado en el tocado que utilizaban los faraones en el antiguo Egipto, que es la energía del Kundalini que llega al séptimo chakra. ¿Cómo se llama el séptimo chakra? Sahasrara, muy bien. Cuando llega la energía del Kundalini o la energía serpentina al chakra Sahasrara, sobreviene la completa iluminación. Bien, vamos, avanzamos. Locura de Hércules. Esto es un evento dramático en la vida de Hércules que va a ser lo que va a dar origen o que va a motivar en realidad la realización posterior de los 12 trabajos. Locura de Hércules. Hera, el Cristo interno, volvió loco a Hércules y así mató a su propia familia. Esto simboliza a algunos estudiantes. Miren, les muestro. Esto es una pintura de Alessandro Turchi que representa a Hércules asesinando a Megara, su primera esposa, y sus 3 hijos. Se volvió loco, dice el mito o la leyenda, a causa de Hera. Esto simboliza a algunos estudiantes espirituales que cuando entran en la vivencia espiritual se vuelven como locos. Distorsionan los valores. Quieren ser más espirituales que la espiritualidad. Son más papistas que el Papa. Se vuelven fanáticos. Mi marido no quiere saber nada de la metafísica. Se va a ir para Hercóbulus. Va a ser un rezagado. Cuidado que la rezagada no seas vos. Abandonar la familia, el trabajo, los amigos, todo por el espíritu. Otros abandonan al facilitador por considerarlo un intermediario impropio. Se van de los grupos y cometen errores terribles. No todos necesariamente pasen por la locura de Hércules, pero ocurre sobre todo cuando se están dando los primeros pasos en la vivencia interna, que el estudiante caiga en una suerte de fanatismo. Fanatismo que lo lleva, por supuesto, a perder el equilibrio. Un exacerbado deseo de conseguir desarrollo espiritual lo lleva a sacrificar sus relaciones. Se aleja de la familia, se aleja de los amigos, abandona el trabajo, abandona los estudios y con ellos muchas veces su futuro laboral. Lo quiere dejar todo por la vivencia, para comunicar la enseñanza, voy a dejar todo para dar clases de metafísica, una metafísica que todavía desconoce. Y por supuesto termina en un desorden económico, desorden en su familia, desorden laboral, pierde tal vez sus amistades y no reconoce que sobre todo en las primeras etapas, su trabajo, su familia, sus amigos, además de su grupo espiritual, son el medio, el campo de acción en el cual él tiene que poner en práctica y vivenciar la enseñanza que está recibiendo y dar pruebas de lo que está aprendiendo, para en un futuro poder comunicarle eso, tal vez comunicarle eso a otros en otras regiones. Pero si todavía no se ha probado a sí mismo en su medio ambiente, que él no solamente tiene esa información intelectual, sino que vive de acuerdo a eso, entonces puede estar cayendo en la locura de Hércules.
Dice al respecto Alice Bailey: el aspirante en este periodo, en la locura representada por esta etapa en la vida de Hércules, el aspirante sacrifica todo y a todos por el desarrollo del alma. La determinación fanática de hacer progresos espirituales y la ambición espiritual vuelven destructivo y desequilibrado al aspirante y resulta muy difícil vivir con él. Se vuelve fanático. Puede ser fanático en tonterías, de creer que porque el marido, el hijo, no le gusta la metafísica o no es vegetariano, ¿sí?, va a perder la encarnación, es un rezagado o se va a ir a Hercóbulus. Pero a veces puede incluso degenerar en cuestiones más graves. La ambición lleva al estudiante a pensar, bueno, ¿y si mi facilitador puede hacer todo esto, por qué no lo voy a hacer yo? ¿Qué me tiene que venir él a mí a señalar errores, a corregir? ¿O por qué tengo que estar trabajando debajo de él, como debajo de él, subordinado a su autoridad o a su dirección? Y se siente en potestad de hacerlo a un lado o fundar un grupo para hacerle la competencia al facilitador, o querer ocupar el puesto y robarle los estudiantes, los grupos. Y ahí es donde vemos los estudiantes que, traicionando a su maestro, caen en el desastre, en el fracaso. ¿Y qué le pasa a Hércules cuando despierta de ese estado de locura, de ese estado de inconsciencia y se da cuenta de los errores que ha cometido? Primero se siente culpable, lógicamente, un tremendo sentimiento de culpa que lo impulsa a acabar con su propia vida y suicidarse. Teseo, otro de los héroes, que lo va a convencer de que no se suicide, que pida ayuda, que vaya a Delfos, consulte con el oráculo a ver qué puede hacer para remediar todo ese daño, toda esa destrucción, todo ese dolor que ha generado a los demás y que se ha generado sobre todo a sí mismo. ¿Vamos? ¿Tienen alguna pregunta al respecto de esto? Hemos visto a más de uno pasar por esa etapa de la locura de Hércules y caer en ese estado de desazón, de angustia, de insalubridad mental por el que pasó Hércules, antes e inmediatamente después de acabar con la vida de su familia. Hércules va entonces a Delfos a consultar al oráculo. Recordemos que en Delfos estaba la Sibila o la Pitía, que tenía conexión con los planos internos, especialmente con el señor Apolo, pues el templo de Delfos estaba dedicado a Apolo. Bien, aquí están viendo ustedes el tolos. Un tolos, ¿alguien sabe, recuerda qué es un tolos? Es un templo circular, es un templo circular. En el tolos de Delfos, allí se sentaba la Pitía o la Sibila. Les quiero decir, esto no lo dice nadie, salvo Rubén Cedeño, por si acaso. Porque usted va allí y nadie le dice dónde que se sentaba la Sibila. Se sentaba allí en un trípode y a través de unos vapores que emergían del interior de la tierra, entraba en trance y tenía conexión con los planos internos. Aquí vemos una representación pictórica de la Sibila Délfica. ¿Obra de quién? Si no me responden esto, los más. De Miguel Ángel. Muy bien. ¿Y dónde encontramos? En la Capella Sistina, en el Vaticano, encontramos esta representación de la Sibila Délfica. Lady Miriam, sí, que en su última encarnación se la conoció como Geraldine Innocente, fue en vidas anteriores, en 3 encarnaciones, Sibila en el templo de Delfos. ¿Cuál era el lema
que podía el estudiante leer en el dintel del templo de Apolo en Delfos. Hombre, conócete a ti mismo. Ese es el mandato que va a recibir indirectamente Hércules, que la solución está en conocerse a uno mismo. Mejor dicho, la vivencia interna del sendero espiritual es un sendero de autoconocimiento. Y lo que él va a conseguir a través de los 12 trabajos es el conocimiento de sí mismo. Bien. Allí entonces, Apolo, el señor Apolo, a través de la sibila délfica, le va a dar a Hércules un nuevo nombre. Hércules hasta allí se llamaba Alcides. ¿Se acuerdan de Alcides? Había un cumbianchero, un músico popular que se llama Alcides, sí. Hércules se llamaba Alcides, le dan un nuevo nombre, que es Hércules. Hércules o Heracles en griego significa la gloria de Hera. Y como Hera representa a Psique, el alma o Cristo interno, Hércules quiere decir la gloria del Cristo interno, la gloria del alma. Cuando llega el conocimiento de Heracles a Roma, el nombre se transforma de Heracles a Hércules, que es hoy en día el más conocido, el más popular. Pero Hércules y Heracles son el mismo nombre. Sí, dime. Sí, Mara Otero pregunta cómo puede ayudar a un participante que está pasando por la locura de Hércules. Ahí habría que saber qué es lo que le está pasando exactamente, Mara. Si está desequilibrado, en qué aspecto, en qué ámbito está desequilibrado y tratar de llamarle la atención para que haga conciencia y sobre todo que no pierda el equilibrio. Es muy importante a lo largo de toda la vivencia interna seguir el camino del medio. El camino del medio es el camino del equilibrio. Donde uno no se deja llevar ni por los apegos, ni por los deseos egoístas, ni por los rechazos. Cuando hablamos de rechazos puede ser miedo, envidia, celos, odio, cualquier sentimiento negativo. Entonces, si se trata de un joven que está dando sus primeros pasos en la enseñanza interna y está estudiando, que siga estudiando. Y si no está estudiando, que estudie, que vaya a la universidad, termine su carrera, que no abandone su trabajo y que sepa que lo que está aprendiendo, primero y nada, lo tiene que poner en práctica, evidenciar y ver que realmente funciona en el medio ambiente en el cual está viviendo hoy en día. ¿Sí? Que ese es su punto de partida. Nuestro punto de partida es el lugar en el que estamos en este momento. No el punto al que queremos llegar. El punto al que queremos llegar va a ser la consecuencia lógica de los pasos que demos ocupándonos aquí y ahora, en el lugar y en el medio ambiente en el que estamos, de poner en práctica la enseñanza. Usted no puede tomar el cielo por asalto. No es algo que usted va a conquistar a la fuerza, sino va a ser el resultado de sus acciones físicas, emocionales, mentales. ¿Sí? No sé si se comprende lo que estamos hablando. Bien, entonces Apolo le da un nuevo nombre, una nueva residencia. Y también le dice que debe ir a buscar a Euristeo, que va a ser su maestro, y quien le va a asignar 12 labores. A través de esas 12 labores transmutará todo el daño que hizo durante la locura, acabando con su familia, sus hijos, y además desarrollará los poderes
requerido para eventualmente, cuando concluya esos 12 trabajos, poder ascender al Olimpo y vivir con los dioses. Lo que viene a simbolizar ascender, la ascensión al plano espiritual, convertirse en un maestro de sabiduría y convivir conscientemente con la jerarquía espiritual. Vamos todos juntos a decretar: yo soy la gloria del Cristo eterno. Gracias, Padre. Entonces les decía que el oráculo, o el señor Apolo a través del oráculo de Delfos, envía a Hércules a que se ponga bajo las órdenes de Euristeo. Euristeo, el rey Euristeo, que era el rey de Micenas. Ya hablaremos de Micenas, tenemos por allí videos, filmaciones que hemos hecho oportunamente con Rubén Cedeño en Micenas y que espero poder compartir con ustedes. Euristeo era rey de Micenas y representa en la leyenda, en la vida de Hércules, a su maestro, que le impone los 12 trabajos que Hércules debe realizar como discípulo para progresar en la vivencia interna y llegar eventualmente a su liberación, a su ascensión. Lo curioso de Hércules como estudiante espiritual modelo, a diferencia del señor Gautama y del maestro Jesús, es que cometió errores, como los cometemos tan a menudo nosotros mismos. No sabemos si Jesús y Gautama cometían errores, tal vez sí, pero en las narraciones de sus vidas, deliberadamente están omitidos los errores, si acaso los cometieron. En cambio, en el caso de Hércules, no solamente se los menciona, sino que son motivo de enseñanza. Sobre todo, Hércules nos muestra cuál es la actitud correcta ante el error, cuando uno se equivoca. Lo curioso de Hércules como estudiante espiritual modelo es que cometió muchos errores. En los 12 trabajos se alude abiertamente a ellos como fuente de aprendizaje. Otro asunto llamativo es que Hércules reflexionaba sobre sus errores, pero no se detenía en ellos. Seguía adelante tan campante como si no hubiera hecho nada malo. A ver, antes de seguir campante, primero se detenía, tomaba conciencia de que había cometido un error. A veces era su propio maestro el que se lo señalaba, Euristeo. Hércules reflexionaba, buscaba el modo, ya fuera de remediar el error o de realizar una acción que compensara el error cometido, porque no siempre se puede remediar el error. A veces si hay un jarrón de la dinastía Ming que vale $5.000 o más, ¿cuánto vale? $50.000 y una persona lo rompe, ¿qué vas a remediar? No lo podés pegar con la gotita o con la goma loca. Allí lo que se podrá es realizar alguna acción que compense el error, o pagarlo, o comprar uno nuevo, o realizar una acción de mérito que equilibre el mal karma generado con la anterior acción. ¿Sí? Yo siempre pienso mucho en San Pablo, por ejemplo. San Pablo, que fue indirectamente, si se quiere, él no mató a San Esteban, que fue el primer mártir cristiano, pero estaba presente y no hizo absolutamente nada para impedirlo. Se sintió culpable durante buena parte de su vida. Pero cuando él tomó conciencia de ese error, ¿qué hizo? No podía resucitar a San Esteban ya. Pero hizo todo lo posible por expandir el mensaje del Maestro Jesús y de alguna manera, realizando la labor para la cual trabajaba San Esteban, estaba compensando ese mal karma. Dicho sea de paso, con todas las veces que lo apedrearon a él, lo persiguieron, bueno, y terminó decapitado, el mal karma lo habrá pagado sobradamente. ¿Sí? Bien. Pero entonces, ¿qué hace Hércules? No se detiene en el error una vez que reflexiona y realiza la labor para compensar el error, sigue adelante como si no hubiera pasado nada. No se queda
apresado, empantanado en el sentimiento de culpa, en la autolástima, en la autoconmiseración. Piensen en eso. ¿Qué hace? Por eso les puse esta foto a continuación. No solo para mostrarles la espalda de la estatua de Hércules. Este es Hércules y Caco de Bandinelli, ¿sí? Que tiene unas pompis especialmente pronunciadas, durita, ¿no? Provoca ahí como... Sí, mira vos, lo quieren morder. Por acá hay unas que quieren morderle y unos que quieren morderlo a Hércules. Pero también es darle la espalda, símbolo de darle la espalda al pasado. Usted no puede vivir acordándose de sus errores y sintiéndose culpable porque se vuelve una persona negativa, pesada. Active la llama violeta y transmute ese pasado negativo, esos recuerdos que lo llevan al sentimiento de culpa. Pero ojo, el sentimiento de culpa es saludable si usted todavía no ha hecho nada para reparar el error. Ahora, si usted ya ha hecho algo para reparar el error, deje atrás el pasado. Vamos. Yo soy la ley del perdón y el olvido y la llama violeta transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Mazo de Hércules. Hércules recibe cantidad de regalos por parte de los seres de luz. Apolo le regala el arco y la flecha. Vulcano le regala una pechera. Minerva le regala una túnica. Pero a pesar, también Hermes o Mercurio le regala una espada. Todos regalos que tienen un simbolismo. Pero a pesar de esto, Hércules no haya mucho que hacer con esos regalos que él no controla, que él no domina, que todavía no sabe utilizar. Se interna en el bosque, corta una gruesa rama de olivo y con ella se hace su famoso mazo. Es un garrote. Algo que él lo ha forjado con sus propias manos y que sí sabe cómo utilizar. A pesar de los regalos recibidos, Hércules prefirió abrirse camino con lo que sabía que podría usar, antes que con las herramientas no conocidas que le habían dado. La mejor arma es la que nosotros desenvolvemos con nuestro esfuerzo, conciencia y tenacidad, y no la que los demás nos dan. Entonces, ante una circunstancia a resolver o para realizar una labor, nos tenemos que valer de aquello de lo que tenemos conciencia, de aquello que hemos trabajado, desenvuelto, vivenciado nosotros mismos y que por lo tanto es nuestro por derecho de conciencia. Nadie nos lo puede arrebatar. Por muchos regalos, por muchas bendiciones, por muchas facilidades que otros puedan darnos, a la hora de la verdad, cuando nos encontramos solos, tenemos que valernos de eso que es nuestro, aunque sea tan burdo y sencillo como un garrote de madera hecho de una rama cortada de un árbol. Se nos dice, mucho esmero en la educación de Hércules. Tuvo los más grandes maestros de su época, entre ellos al propio centauro Quirón. El centauro Quirón había sido maestro de Asclepio, muy bien. Le enseña la medicina, la escritura, se le enseña música, las distintas artes, el manejo de la espada, del arco y la flecha, la estrategia en guerra. Se le da la mejor educación que se le podía brindar en su época a alguien. Esto tiene un simbolismo. Dice Alice Bailey, un discípulo debe ser necesariamente un miembro altamente desarrollado de la familia humana. O sea, un discípulo no es un burro, un ignorante, una persona estúpida, una persona que no sabe cómo moverse, cómo actuar en sociedad, en el mundo. Olvídense. Cuando hay gente que aparece en una actividad y dice, porque yo soy discípula del maestro Saint Germain. Y usted la ve y no sabe ni peinarse, no sabe ni maquillarse, no sabe ni pararse, no sabe que cuando llega a un lugar hay que saludar,
¿Cómo va a ser discípulo del maestro Saint Germain? Las tres partes de su naturaleza, la mente, la naturaleza emocional y el cuerpo físico, tienen que estar desarrollados, incapacidad de ser utilizados por el ser interno o el Cristo interno como vehículos. Les leo algo más que habla Alice Bailey. Una naturaleza emocional obediente, unida a un alto grado intelectual, con poderes mentales orientados al divino conocimiento, producirán ese conocedor de Dios cuya influencia llega a ser mundial y el cual puede amar y enseñar a su prójimo. No basta con ser bueno. No basta con sentir un intenso amor, devoción o compasión. Son, por supuesto, importantísimos. Pero es igualmente necesario un alto desarrollo intelectual, el más alto que se pueda conseguir en nuestro momento histórico, para, unido a la compasión, el amor desinteresado, la devoción, prestarle servicio eficientemente a la humanidad, como digno representante de un maestro de sabiduría o de la jerarquía espiritual. Así que, gente, hay que estudiar, formarse, reconocer lo que nos falta aprender y hacer un esfuerzo por mejorarnos, por pulirnos. Como dice Hércules, somos diamantes en bruto. Tenemos que pulirnos hasta brillar como una verdadera joya. ¿Seguimos? Sí. Bien, vamos a abordar a continuación un aspecto que también vamos a incluir en nuestro estudio de los trabajos de Hércules, y es el aspecto astrológico, porque les había dicho al inicio de la actividad que Hércules realiza estos trabajos, cada uno de estos trabajos, en un signo zodiacal. Así que tienen una relación con la astrología metafísica. Aclaro de que vamos a hablar de astrología metafísica porque en metafísica ni estudiamos ni practicamos una astrología predictiva. No es que vamos a hacernos el horóscopo para ver en qué trabajo de Hércules estamos y qué es lo que va a pasar mañana, la semana que viene. No, nada de eso, olvídense. Entonces, a continuación vamos a compartir algunas premisas básicas de astrología metafísica. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Cuando nacimos con nuestra primera respiración, se impregnó en nuestros cuerpos inferiores la radiación de los seres de luz que viven en los cuerpos de soles y planetas que se encontraban en el espacio a nuestro alrededor. Muy bien, primera premisa básica para entender cómo funciona la astrología. No sé por qué esto. Bien. Todo cuerpo en el universo, no solamente el de este señor, el de Capitán América, todo cuerpo en el universo, sea un cuerpo humano, sea el cuerpo de un átomo, o sea el cuerpo de un sol, un planeta, una galaxia, es el vehículo de expresión de una conciencia. Así como, ay Dios mío, no sé qué le pasa a esto. Así como el cuerpo de un ser humano, el cuerpo físico, es el vehículo de expresión de una presencia yo soy, de una entidad espiritual, del mismo modo, un planeta es también el cuerpo de expresión de una conciencia que, por supuesto, ha superado mucho tiempo atrás el nivel humano, está muy por delante de nosotros en la evolución, para que imagínense que todo su cuerpo sea todo un planeta, con todos los seres que viven dentro de ese planeta. Ese ser es lo que conocemos como logos planetario. Y el cargo de logos planetario de la Tierra hoy en día lo ocupa el señor Gautama. Muy bien, igualmente un sistema solar, no el Sol, porque el Sol es solamente el centro del sistema solar.
Todo el sistema solar es el cuerpo de expresión o el vehículo de una entidad cuya conciencia abarca el sistema solar completo. O diríamos, el sistema solar que nosotros vemos, el Sol, los planetas, otros cuerpos celestes y todo el espacio dentro del anillo no pase del sistema solar, es el cuerpo físico de esa entidad que conocemos como... Pero el título, ¿qué título tiene? Logos solar, muy bien, logos solar del sistema. En el caso de nuestro sistema solar son Helios y Vesta. Déjenme ver si puedo resolver esto, que funcione este aparatejo. Ok, astrología entonces. ¿Qué es la astrología? La astrología se basa en esto, en la influencia que la radiación de estas conciencias solares, planetarias o cósmicas ejercen sobre toda la vida en nuestro planeta y particularmente en cada uno de nosotros como individuos. Leamos todos entonces, astrología. La astrología es el estudio, comprensión y asimilación de la sabiduría divina que se expresa en estos seres de luz. La influencia de la radiación cósmica que ellos derraman sobre la Tierra y sobre nuestras corrientes de vida y cómo ésta nos puede bendecir y ayudar en nuestro plan divino. Muy bien. Hablar de astrología implica hablar del zodíaco, pero todos saben lo que es el zodíaco. ¿Qué es el zodíaco? El conjunto de las constelaciones. No, de todas las constelaciones. No. Entonces, hablen completo. Lo que se llaman las 12 constelaciones zodíacos son las 12 constelaciones que pasan por detrás de la línea visual del Sol cuando nace. ¿Será así? Bueno. Casi, pero lo estás diciendo al revés. Pero por ahí va. El zodíaco es una faja imaginaria formada por 12 constelaciones que marcan el curso que aparentemente sigue el Sol a lo largo del año a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. En realidad, a medida que todos los planetas giran alrededor del Sol. Porque el zodíaco marca el camino imaginario que sigue el Sol no solo para la Tierra, sino para todos los planetas del sistema solar. ¿Vamos? Me voy a mover, si vos podés marcarlo allí, Arbelo. Allí está representado de alguna manera en esta faja las 12 constelaciones zodiacales. Vemos la Tierra girando alrededor del Sol, el Sol en el centro del sistema y de fondo, detrás del Sol, desde la Tierra, podemos ver siempre alguna de las constelaciones. Aquí ustedes van a ver, ahí casi no se ve la línea roja no sé por qué se perdió. Hay una línea conocida como la eclíptica, no sé si llegará a verla la gente en la diapositiva, aquí casi no se ve. La eclíptica es la línea que marca el curso del Sol alrededor de las 12 constelaciones zodiacales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, Acuario, acá tenemos Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Esto es una foto, ¿sí?, tomada a través de un programa de simulación astronómica que nos muestra dónde está el Sol hoy, o mejor dicho, dónde estaba el Sol hoy en Buenos Aires, dónde se veía el Sol en Buenos Aires a las 12:30 del mediodía. Aquí está el Sol, ¿sí? Estamos en el hemisferio sur, en la República Argentina. El Sol sale por el por el noreste y se pone por el noroeste. Aquí vemos la línea de la eclíptica que marca el curso del Sol a lo largo de todo el año y de cada día. Y vemos que en este periodo el Sol está
entrando casi en Piscis, en la constelación de Piscis. Dentro de un mes aproximadamente vamos a encontrar al Sol en Aries, en la constelación de Aries. A lo largo del año, entonces, el Sol va pasando por cada una de las 12 constelaciones. Casi un mes se tarda el Sol en atravesar toda una constelación. A ver, no es que el Sol está atravesando la constelación, es desde el punto de vista de la Tierra que aparenta estar el Sol pasando por esa constelación. Esto es el zodíaco. Bien, veamos qué nos dicen los maestros de sabiduría en el libro de la vida al respecto de este tema. El verdadero zodíaco. En el momento en que Helios y Vesta decidieron crear este sistema solar, 12 grandes seres se ofrecieron como voluntarios para magnetizar, concentrar e irradiar su naturaleza dodécuple. Dodécuple viene de 12. ¿Qué es esto? En un sistema solar anterior, en el que Helios y Vesta, nuestros logos solares, evolucionaron como logos planetarios, en ese sistema solar anterior, es decir, que precedió al actual, en vez de haber 7 rayos como hoy en día, había 12. Y el cuerpo causal de los seres que evolucionaban en ese sistema solar, en vez de tener 7 esferas, como es nuestro caso, tenía 12. ¿Vamos? Bien. El universo va de la diversidad hacia la unidad. Por eso, nuestro actual sistema solar, en vez de seguir teniendo 12 rayos o tener más de 12 rayos, tiene menos, que sintetizan en realidad a los anteriores. Estamos en un universo o en un sistema solar séptuple, siguiendo ese proceso de que va de la diversidad a la unidad o hacia la síntesis. El próximo sistema solar tendrá 3 rayos, hasta que finalmente lleguemos al rayo 1 que los sintetiza a todos. ¿Vamos? Bien. Esto lo aclaro, ¿por qué? Porque por una mala interpretación, consciente o maliciosa, de esta información hay gente que anda diciendo por allí que hay 12 rayos. Esa gente vive en un sistema solar anterior. Están no rezagados, están rezagadísimos. Esto es importante que lo entiendan. Bien. Entonces, de esos 12 rayos, en la actualidad tenemos 7 que sintetizan a todos, o podemos decir, hay 7 manifiestos y 5 ocultos. ¿Vamos? Pero entonces, esas 12 virtudes que desenvolvieron Helios y Vesta en un sistema solar anterior, se manifiestan veladamente en el actual sistema solar a través del zodíaco, a través de la influencia de las 12 constelaciones zodiacales y de 12 templos que hay en el aura de Helios y Vesta, a través de los cuales nos llega esa radiación durante un periodo de aproximadamente 30 días cada año. ¿Vamos? Sí, Fercho. Puede ser que el hecho de las 12 notas musicales, que haya 7 blancas y 5 negras. Lo vemos también en la escala musical que se usa en Occidente, donde tenemos 7 notas blancas, que en el piano vemos 7 notas blancas, que serían los 7 rayos están en manifestación, y 5 notas negras, que son 5 semitonos, ¿sí?, entre cada blanca, que serían los rayos ocultos, digamos. El zodíaco original se refería a los 12 templos cósmicos de estos grandes seres, los cuales están ubicados alrededor del aura del Sol. Y ya hablaremos oportunamente a medida que avancemos con cada trabajo de Hércules y comentemos la relación con un signo zodiacal, hablaremos del ser de luz que rige ese signo para la Tierra. También hablaremos de los planetas regentes, etc.
En el transcurso de los 12 meses, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, una de las 12 poderosas virtudes fluye sobre el planeta cada 30 días, bañando y nutriendo los cuerpos internos de su gente. Podemos ir al... Pues si no les quedó del todo claro, volvemos a ver la Tierra orbitando alrededor del Sol y en cualquier momento del año vamos a ver detrás del Sol una de las 12 constelaciones del zodíaco durante un periodo aproximado de 30 días, en los cuales entonces toda la vida planetaria está recibiendo la influencia de esa constelación, las cualidades que ese templo solar irradia sobre la vida planetaria, lo cual va a asignar nuestra vida a lo largo de toda la encarnación. Cuando nacemos, la influencia que en ese momento está llegando a la Tierra a través de la constelación que rige durante ese mes, es como un regalo de luz, un regalo positivo que nuestra corriente de vida recibe, y esa influencia va a ser no determinante, pero sí influyente en el progreso que vamos a tener en esta vida. Bien, seguimos. Hay un zodíaco también mayor. Hay un zodíaco menor y un zodíaco mayor. El zodíaco menor y el zodíaco mayor, los dos están formados por las mismas 12 constelaciones. Eso está claro, ¿no? Sí. El zodíaco menor, ¿a qué me refiero? A que a lo largo de un año, 365 días, la Tierra le da una vuelta completa al zodíaco. O desde la Tierra vemos al Sol pasar por las 12 constelaciones zodiacales. Bien, eso lleva 365 días y un par de horas más. Pero hay otro fenómeno complicadísimo de entender y un poco complicado de explicar, que nos llevaría toda la actividad a hacerlo y no es el objeto. Un fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. A causa de este fenómeno, la Tierra, pero no solo la Tierra, todo el sistema solar gira alrededor de las 12 constelaciones zodiacales en lo que podríamos llamar un año cósmico. Un año cósmico que dura 25.780 años terrestres. En esos 25.780 años, entonces, el sistema solar está durante algo más de 2.000 años bajo la influencia de una constelación. Y se llama precesión de los equinoccios. ¿Por qué? Porque, no me voy a detener en el equinoccio, el movimiento de las eras es exactamente inverso al movimiento que nosotros observamos realizar al Sol durante los 12 meses del año. Durante los meses del año, el Sol va de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, de Géminis a Cáncer y así hasta llegar a Piscis. Mientras que en las eras el movimiento es opuesto. Va de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario, de Acuario a Capricornio y así hasta llegar a Tauro. ¿Vamos? Exactamente al revés. Este movimiento de las eras y la influencia que durante algo más de 2.000 años el sistema solar recibe de una de las 12 constelaciones del zodíaco se suma a la influencia que en la Tierra ejerce durante el mismo periodo uno de los 7 rayos. ¿Sí? Así, por ejemplo, durante la última era de Leo, el rayo más activo en la Tierra fue el rayo azul. Durante la era de Cáncer, el rayo dorado. Durante la era de Géminis, el rayo rosa. Durante la era de Tauro, cuando se doraba el toro en Egipto, la vaca en la India, no es el toro. El toro y la vaca eran símbolo de la divinidad. El rayo más activo era el blanco. En la era de Aries
fue el rayo verde, en la pasada era de Piscis el rayo oro rubí y en la actual era de Acuario el rayo violeta. ¿Vamos hasta aquí? Bien. Los seres humanos, es decir, ¿quiénes? Nosotros. En cada una de estas eras encarnamos al menos una vez. Por lo menos una vez. Y por lo tanto, en un ciclo de 14.000 años hemos estado bajo la influencia, al menos una vez, de uno de los 7 rayos. Y durante un ciclo de 25.000 años recibimos, al menos en una encarnación, la influencia de cada una de las 12 constelaciones zodiacales. Así, tenemos la posibilidad en cada una de esas vidas de desarrollar la virtud del rayo más activo y las cualidades, regalos y bendiciones que llegan a la Tierra de la constelación zodiacal que prima durante la era en cuestión. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno. Algo muy importante, pero muy importante en nuestro estudio de la astrología metafísica. No existe influencia negativa de un signo zodiacal o de un planeta. Eso no existe, es imposible. ¿Por qué? Porque tanto las conciencias que encarnan a través de una constelación o de un sol o de un planeta son de un grado de perfección, pureza, belleza, tan sublime que la mente humana es incapaz de captarlo siquiera. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando el ser humano, al igual que con los rayos, cuando se habla de los defectos de los rayos, no es que los rayos irradian defectos o encarnan defectos, imposible, porque son las cualidades o aspectos de Dios, y Dios es perfección. Pero cuando el ser humano no ha despertado o desenvuelto su conciencia crística, tenemos que entonces las personas que están bajo cierto rayo o que han nacido bajo cierto signo zodiacal tienden a expresar ciertas características negativas. ¿Está claro eso? ¿Se entendió lo que dije? Bien. Dice el maestro el tibetano: la astrología, como es practicada actualmente, está condenada a desaparecer, debido a la rapidez con que las almas están controlando sus personalidades. El horóscopo del alma no está basado en conocimiento tridimensional, pues las leyes de tiempo y espacio no tienen influencia sobre el alma. Los astrólogos, un astrólogo más o menos diestro en su arte, lo mejor que puede hacer es elaborar un horóscopo de la personalidad del individuo en cuestión. Y no puede tener en cuenta, ni tiene en cuenta, las influencias que ejerce el alma o el Cristo interno, porque ese conocimiento no ha sido dado. Y los únicos que están en capacidad de elaborar un horóscopo del alma son los maestros ascendidos, los maestros de sabiduría. ¿Sí? Bien. Entonces, como buena parte de la humanidad está despertando su conciencia crística, está, poco más, un poco menos, bajo alguna influencia del alma, cuando la corriente de vida llega a cierta etapa de su progreso, la influencia que ejercen las constelaciones cambian. Incluso los planetas regentes de las constelaciones cambian. No es lo mismo si se trata de un ser humano ordinario que si se trata de un discípulo, y mucho menos si se trata de un iniciado. Lo que implica que si a alguien le hacen un horóscopo y el horóscopo le pega a todo, o sea, acierta en todo, eso significa que esa persona es bien atrasada y no tiene el más mínimo atisbo de conciencia crística. Por ahí el Cristo interno, ¿sí? Ni se asomó todavía. Así que no es para decir, no sabes, encontré un astrólogo que me hizo el horóscopo y me acertó todo. Habla bien mal de vos. ¿Sí? No es un motivo para enorgullecerse. Bien.
Avanzamos. Signo solar y signo ascendente. Es de importancia tomar en cuenta ambos. Y ya van a ver por qué. El signo solar es el signo donde estaba el sol, el signo zodiacal, donde estaba el sol en el momento en que naciste. Si naciste el 17 de octubre, naciste en Libra. Si naciste a principios de junio, sos Géminis. Ok, ese es tu signo solar. El signo solar indica la naturaleza física, mental y espiritual del individuo, la cualidad, temperamento y tendencias que tratan de expresarse durante esta encarnación y la línea de menor resistencia. Contiene el secreto del rayo de la personalidad. Sintetizando, el signo solar rige la personalidad e influencia sobre la personalidad. Aún así, si ese individuo es un discípulo, la influencia del signo solar sobre su personalidad es diferente que si se trata de, por ejemplo, un ser humano común y corriente o un iniciado. ¿Vamos? Bien. Ahora el ascendente. El ascendente es sumamente interesante porque a medida que el individuo va despertando su conciencia crística y progresa en la vivencia interna o el sendero espiritual, el ascendente se hace, la influencia del ascendente se hace cada vez más notoria e importante, porque el ascendente rige al alma o al Cristo interno de la corriente de vida. El ascendente indica las posibilidades más remotas, la meta espiritual, el propósito del alma en esta encarnación y en las vidas sucesivas. O sea, el ascendente marca lo que el Cristo interno quiere conseguir en esta vida y si no lo logra en esta vida, en las próximas. Presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al hombre al éxito, produciendo correctas relaciones entre el alma, es decir, el Cristo interno, y la personalidad en esta encarnación, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Estudiar el ascendente y sus características te ayuda a comprender qué es lo que quiere tu ser interno, o vos como ser interno, qué es lo que querés desarrollar. Y cómo podés, si la personalidad se pliega a ese objetivo, lograr una mayor unificación, cada vez una mayor unificación de la personalidad con el Cristo interno. Se lo sintetizo y en palabritas más sencillas aquí. El ascendente marca el propósito del alma o el Cristo interno para esta vida y las próximas encarnaciones. Y el signo solar, las cualidades, temperamentos y tendencias de la personalidad. Lo que para la personalidad es el camino de menor resistencia, lo que sale más fácil. Durante las aulas de la ignorancia y del aprendizaje, durante las primeras, ¿cuántas son las encarnaciones dura el aula de la ignorancia? 700 encarnaciones. Durante las 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia y las 70 encarnaciones en el aula del aprendizaje, entonces el progreso de la corriente de vida se manifiesta en encarnaciones que siguen el orden de los signos zodiacales, yendo de Aries a Tauro, sí, de Aries a Tauro a través de Piscis. Es decir, de Aries, como se sucede en las eras, de Aries a Piscis, de Piscis a Acuario, de Acuario a Capricornio, y así sucesivamente. Lo van a ver ustedes ahí en el relojito, en sentido horario. ¿Vamos? Muy bien. Pero cuando la corriente de vida se está acercando al sendero espiritual, en las últimas encarnaciones del aula del aprendizaje, y definitivamente ya cuando entra en el aula de la sabiduría, la rueda se revierte. Y la corriente de vida comienza a realizar sus trabajos encarnando bajo los diversos signos zodiacales en el sentido inverso, yendo de Aries a Piscis a través de
Tauro. Lo van a ver aquí. Entonces, va de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, de Géminis a Cáncer y así sucesivamente. Y en ese sentido es que vamos a ver a Hércules encarnando en cada uno de sus trabajos bajo la influencia de un signo en este orden. Lo cual simbólicamente es ir contra la corriente. ¿Sí? Ya hemos hablado en su momento cuando estudiamos la vida del señor Gautama. Y vamos ya a darle un cierre a la actividad de hoy para que no se haga más extensa. A medida que Hércules pasaba por cada signo, primero expresaba las características del signo, que recuerden siempre son positivas. Segundo, lograba algún conocimiento nuevo de sí mismo, avanzaba en el proceso de autoconocimiento. Exacto. Tercero, a través de ese conocimiento demostraba el poder del signo y adquiría los dones que él mismo confería, desenvolvía nuevos poderes y nuevas capacidades. Y cuarto, vencía sus tendencias naturales, controlando y gobernando su destino y demostrando que los astros inclinan, pero no obligan. Es decir, iba venciendo las tendencias y controlando su naturaleza inferior, hasta llegar, al final, al perfeccionamiento de su corriente de vida. Hércules es el Elohim de la decisión, que encarna el entusiasmo y la voluntad de hacer. En la narración de su historia solo se nos dice lo que hizo, no lo que dijo. Él era un ser de acción. Vamos a decretar todos. Yo soy un ser de acción. Dice el Elohim Hércules, Dios me libre del hombre vacilante. Hércules emprendía todos sus trabajos con coraje y sin temor. Se abalanzaba ante el desafío, ante la labor por realizar. A veces un poco sin pensar. Y por eso metió la pata. Pero no había en él temor, lo que había era entusiasmo por concluir cuanto antes fuera posible el trabajo. Así que vamos a concluir realizando este decreto que da el maestro Saint Germain, pero que me encanta porque transmite esa fuerza, el poder, el coraje de Hércules. Todos. Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de cada experiencia, cualquiera que sea, y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia yo soy. Gracias, Padre. Muy buenas noches y muchas gracias.